buenos días, les damos la bienvenida a Noticias Globales. Hoy presentaremos un viaje a través del tiempo, la evolución del pensamiento económico desde las primeras reflexiones filosóficas hasta los debates contemporáneos sobre la globalización, desigualdad y sostenibilidad. Así es, Daniel. A lo largo de la historia, la economía ha sido mucho más que números, ha sido una forma de entender el comportamiento humano, la organización de las sociedades y la búsqueda del bienestar común. Acompáñenme en este recorrido titulado Línea de tiempo del pensamiento económico. Comencemos en la Grecia clásica, donde la economía era parte de la filosofía. Pensadores como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre cómo debía organizarse la sociedad para alcanzar la justicia y la armonía. Platón, en su obra La República, propuso una sociedad ideal guiada por la razón, donde cada clase cumplía su papel: gobernantes, guardianes y productores. Aristóteles, por su parte, diferenciaba la economía, que buscaba el uso racional de los recursos, y la crematística, que perseguía la riqueza por sí misma. Con él nació la idea de un comercio justo y una crítica a la usura. En Roma, filósofos como Cicerón y Séneca introdujeron la ética en los negocios y vincularon el pensamiento económico con el derecho y la administración pública. Así, la economía antigua se entendía como un instrumento moral y político al servicio de la comunidad. Segundo, Edad Media, la economía al servicio de Dios. Con la caída del Imperio Romano, Europa entró en la Edad Media, donde el pensamiento económico estuvo profundamente marcado por la religión. Los teólogos San Agustín y Santo Tomás de Aquino fueron los principales representantes del pensamiento escolástico. Ambos defendieron que las actividades económicas debían regirse por principios morales y no por el afán de lucro. De esta época surge el concepto de precio justo, una idea que buscaba equilibrio entre el valor del trabajo, las necesidades humanas y la moral cristiana. La usura o el cobro excesivo de intereses era vista como pecado. La economía medieval fue esencialmente agria, feudal y controlada por la Iglesia, que determinaba qué prácticas eran legítimas. Era una economía del deber más que del mismo beneficio. Tercero, la economía preclásica, el nacimiento del comercio moderno. Con el nacimiento y el surgimiento de los grandes imperios europeos nace el mercantilismo, la primera doctrina económica moderna. El objetivo principal era acumular metales preciosos como oro, plata y fortaleciendo el poder del Estado a través del comercio exterior. Colbert en Francia, Thomas More en Inglaterra y Antonio Serra en Italia fueron sus principales defensores. El tema mercantilista era claro: exportar más e importar menos. El Estado debía intervenir, regular los precios y proteger la producción nacional. Más adelante surgió la fisiocracia, la primera escuela económica formal. Su líder, Quesnel, en su libro que publicó en 1758, propuso que la verdadera riqueza provenía de la naturaleza, especialmente de la agricultura y el campo, y defendió el principio del orden natural: dejar hacer, dejar pasar. Cuarto, economía clásica, la era de la revolución industrial. Llegamos a los siglos XVIII y XIX, época de grandes transformaciones. La revolución industrial, las fábricas, el trabajo asalariado y el capitalismo cambiaron para siempre la estructura económica. En este contexto surge la escuela clásica, encabezada por Adam Smith, el padre de la economía moderna. En su obra La riqueza de las naciones propuso que el mercado, guiado por una mano invisible, podía regularse a sí mismo si existía una libertad económica. David Ricardo amplió esta visión con su teoría de las ventajas comparativas, que explicaban cómo el comercio internacional beneficiaba a otros países. Thomas Malthus, en cambio, advirtió sobre el crecimiento poblacional desmedido que podría llevar a una pobreza, y John Stuart Mill introdujo precauciones éticas y sociales promoviendo un liberalismo más humano. En el siglo XIX nace la revolución marginalista, base del pensamiento neoclásico. El valor ya no se explica por el trabajo, sino por la utilidad que los bienes generan en los consumidores. Economistas como William Stanley Jevons, Karl Menger y Leon Waters introducen las matemáticas y las estadísticas para analizar los mercados y el comportamiento industrial.
Más adelante, los neorricardinos, con figuras como Piero Zafra, retoman las ideas de Ricardo, estudiando cómo se determinan los precios y la distribución de la riqueza en una economía capitalista. Sexto, keynesianismo, la respuesta a la crisis. La Gran Depresión de 1929 cambió el curso de la historia económica. Millones de personas quedaron sin empleo y los mercados se derrumbaron. Fue entonces cuando John Maynard Keynes propuso una nueva teoría: el Estado debía intervenir activamente para sostener el empleo y estimular la demanda. Su obra, Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, revolucionó la economía moderna. Las políticas keynesianas dieron origen al estado de bienestar, con programas sociales y políticas fiscales activas. Y tras la Segunda Guerra Mundial surgió la economía del desarrollo, con autores como Raúl Prebisch, quienes desde la CEPAL explicó las desigualdades entre el centro industrial y la periferia productora de materias primas. En la segunda mitad del siglo XX, las ideas keynesianas comenzaron a ser cuestionadas. El economista Milton Friedman, del monetarismo, defendió el control de la oferta de dinero y la reducción del papel del Estado. Desde la Escuela de Chicago, el neoliberalismo promovió mercados libres, privatizaciones y desregularización estatal. Sin embargo, las crisis financieras de las últimas décadas abrieron paso a nuevas corrientes que buscaban equilibrar el crecimiento y la equidad. La economía conductual, con figuras como Daniel Kahneman y Richard Thaler, demuestra que las decisiones económicas no siempre son racionales. La psicología, las emociones y los sesgos humanos juegan un papel clave en ella. En el siglo XXI, la economía enfrenta nuevos desafíos: la digitalización, el cambio climático, la sostenibilidad y la lucha contra la desigualdad social y global. Pensamiento socialista, las críticas al capitalismo. Pero mientras el capitalismo se consolidaba, surgieron voces críticas. Karl Marx, en su monumental obra El Capital, analizó las contradicciones del sistema capitalista, la explotación del trabajo y la acumulación de riqueza en pocas manos. Sus ideas inspiraron revoluciones y modelos socialistas en la URSS, China y Cuba, que marcaron profundamente el siglo XX. Hoy el debate continúa entre quienes defienden la economía mixta, la justicia social y nuevas formas de organización solidaria. Desde los filósofos de la antigüedad hasta los economistas del siglo XXI, el pensamiento económico ha sido una búsqueda constante por entender cómo alcanzar la prosperidad colectiva. Una historia de ideas que nos enseña que la economía no solo es una ciencia de cifras, sino también de valores, ética y humanidad. Esto fue Noticias Globales, edición especial, línea del tiempo del pensamiento económico. Les habló Daniel Correa junto a Isabel Sierra. Muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en la próxima edición, donde seguiremos explorando las ideas que han cambiado el mundo.